Ya damos paso a la mesa 2, que está a cargo de Nicolás Aristizábal Ruiz. Hola, buen día a todos, espero que se encuentren muy bien. Agradecerles también como por la asistencia y entonces hoy vamos a hablar aquí a propósito de esta exploración como por las fuentes y por la construcción del territorio. Dos ponencias muy interesantes que introducen un actor y una fuente particular como son las construcciones. En este momento tenemos a Valentina Rendón, historiadora egresada de la Nacional, que nos va a hablar sobre la construcción del edificio Henry en el centro de Medellín, y Xiomara Martínez, estudiante de la Universidad de Antioquia, que nos va a hablar sobre los precedentes de la construcción del ferrocarril de Antioquia. Entonces damos paso a Valentina Rendón. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Rendón, soy historiadora egresada de la Universidad Nacional de Medellín. Bueno, a continuación les voy a mostrar las diapositivas para empezar la sustentación. Bueno, a continuación les voy a hacer una breve exposición sobre un trabajo que comencé a realizar en un curso del pregrado y que más adelante para mi monografía para optar al título de historiadora volví a retomar. Es un poco el análisis de los espacios, de varios espacios y lugares de la ciudad de Medellín y sus formas de habitar y como el papel que tuvieron en la historia de Medellín, ya sean las transformaciones arquitectónicas o las transformaciones sociales o culturales. Bueno, antes de comenzar, pues voy a hablar un poco sobre las fuentes que trabajé y como el objetivo general de esta exposición. Pues a lo largo de todo el evento hemos estado hablando como de las fuentes, y es muy importante reconocer, como lo mencionaba la profesora Claudia, que no nos podemos quedar simplemente como en lo de la veracidad, en qué es verdad o qué es mentira, sino llevar el análisis un poco más hacia allá. Por eso, pues, en estos últimos años me he encargado, pues, en mi proceso de formación, de ejemplificar y de mostrar cómo las fuentes visuales, donde están los dibujos, las pinturas, el cine, las series, las fotografías, son una excelente fuente para el trabajo del historiador y para continuar la construcción de nuestros discursos. Esto lo pude hacer gracias al acervo de la Universidad de la Biblioteca Pública Piloto, que tiene pues uno de los acervos fotográficos más grandes de nuestra ciudad. Y también es como esta exposición quiere hacer un poco el reconocimiento a espacios que han quedado en el olvido o que no han tenido el protagonismo que deberían tener y que se han dejado un poco de lado. Bueno, el edificio del que les voy a hablar, el lugar del que les voy a hablar, es el edificio Henry, que queda ubicado en uno de los costados de lo que era el Parque Berrío, y el cual fue construido en 1929 por el arquitecto Guillermo Herrera Carrizosa, un arquitecto que realizó estudios en la Universidad de Michigan y en el Instituto Francés de París, y el cual se ha destacado por tener grandes obras en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Medellín. Voy a primero hacer como un antes de la construcción, características del edificio y unas breves conclusiones de la relevancia de este edificio. Bueno, en las próximas imágenes que les voy a mostrar van a encontrar círculos rojos, amarillos y verdes que hacen relación los círculos rojos hacen relación a la ornamentación, el paisajismo que se tenía en el Parque Berrío, los círculos amarillos a los medios de transporte y los círculos verdes a la arquitectura.
En esta primera imagen, que es de 1895, se puede ver un parque todavía un poco incipiente, como de una ciudad incipiente, perdón, que va más hacia un típico parque de pueblo, con una calle que no está pavimentada, con una arbolización muy incipiente, con unos medios de transporte en el cual se implementaban animales. Ya para 1916, las primeras décadas del siglo XX, se puede ver un evidente cambio, un evidente cambio de todos esos objetos, la arbolización, los medios de transporte. Hay carros todavía con animales, pero se piensa más en el bienestar de la persona, en el confort, y se puede ver, ya empezar a ver una arquitectura republicana, que es una arquitectura republicana tardía, porque es para 1916, o sea, casi un siglo después de la República, y se ve también como igual al fondo de la imagen, al lado de la iglesia de la Candelaria, todavía se ven las casonas de bareque en barro, solo de 2 plantas. Es importante resaltar pues que toda esta transformación que se vivió en los primeros 25 años del siglo pasado estuvieron relacionados al constante interés de las personas, de varios comerciantes y de varios hombres, tristemente, pues hasta donde lo ha contado la historia, que se encargaban de buscar que Medellín fuera una gran metrópolis, que fuera reconocida como Nueva York, como París, como Berlín, y que estará en la mirada de inversionistas. Entonces todas estas transformaciones se dieron en pro de dar una mejor imagen a la ciudad, que está relacionado con que está relacionado con proyectos que estuvieron en manos de particulares y públicos, como la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y pues en su momento el Cabildo. Más adelante, en 1921, acá ya podemos ver un Parque Berrío diferente, con mucha más presencia de vehículos, de automóviles particulares, perdón, y de el tranvía, que ya es una nueva forma de transportarse y que no es el tranvía de mulas de finales del siglo XIX, sino que es un tranvía eléctrico. El círculo que pongo en esta imagen es donde se encontraría actualmente el edificio Henry, que es un lote donde estaba una casa de familia. Ya después, como para llegar ya como al centro de la investigación, es importante reconocer pues que todos estos empresarios y grandes hombres de ciudad que querían transformar la ciudad se vieron favorecidos por un incendio que ocurrió en el Parque Berrío, uno de los costados del Parque Berrío, en el año de 1921, el 29 y 30 de octubre de ese año, y lo que llevó a generar una transformación completa de las laderas del parque. Una pavimentación completa, una mejor arbolización, una edificación con arquitectura mucho más moderna y que estuviera más, que tuviera mejor ornamentación. Y ahí es cuando llega el edificio Henry a marcar como tendencia. Esa otra foto, qué pena que no se ha cambiado. Bueno, cuando les cargue la otra foto, van a ver una fotografía de 1930, en donde la perspectiva del espacio y las formas de habitar este espacio, que es el Parque Berrío, son diferentes, mucha más presencia de transporte público con buses y con el tranvía. Las fachadas son mucho más modernas, copiando un poco el estilo de rascacielos, pero apenas entrando en esta tendencia. Y ahí es donde entra el edificio Henry a marcar un hito en la construcción, en la forma de construir de la ciudad. El edificio Henry queda en la calle 51, número 5117, con Bolívar y Boyacá, en toda una esquina al lado del Palacio de la Cultura. Este es un mapa actual.
en donde pues pueden ubicarse más o menos dónde queda el edificio por si no lo reconocen. La construcción de este edificio se da a partir de la asociación de dos comerciantes llamados Enrique Mejía y Benjamín Moreno, los cuales buscaban construir un edificio para el público y que impulsara mucho más el comercio. Esto debido a que el Parque Berrío era el centro el centro principal de encuentro de las personas de la ciudad, los ciudadanos de Medellín, en donde se podía encontrar comercio, donde se podría encontrar entretenimiento, donde estaban muchos de los edificios administrativos de la ciudad y algunos otros recreativos. Y aledaños a estos estaban pues la calle de Junín, estaba el Teatro Junín, el Parque Bolívar y todo este corredor como de centros, de puntos de encuentro, perdón. Bueno, ya para hablarles un poco de las características, que ya me cogió el tiempo, este edificio se caracterizó por dar la entrada a la modernidad en relación a lo arquitectónico debido a la implementación de nuevas tecnologías para su construcción. Se cambia de un modelo horizontal a un modelo vertical, ya que como les comentaba anteriormente, algunas de las principales casas de la ciudad para principios del siglo XX eran casonas de dos pisos máximo 3 pisos, construidas en bareque o en barro y que daban pues como todavía una presencia de pueblo, por decirlo así. Este edificio marca entonces un hito y una ruptura en este tipo de construcción, que es de forma vertical, y la implementación de instalaciones eléctricas, los equipos y sistemas de abastecimientos de agua, la ventilación y la implementación de ascensores van a marcar por completo en las formas de habitar los edificios de ahora en adelante. Entonces, este edificio cuenta con un montón de nuevas características que llaman la atención de los ciudadanos y que se convierte como en la estrella del Parque Berrío, destacándose pues por todas estas ornamentaciones que les comentaba. Este edificio en un comienzo contaba con cierta funcionalidad, que era pues un espacio muy comercial, en un primer piso con 6 grandes almacenes abiertos al público y en los pisos superiores contaba con oficinas y espacios para el comercio, pero abiertos al público. A comparación del día de hoy, el edificio ya restringe la entrada, solo se puede, pues, sin previa autorización, se puede entrar solo al se puede estar solo en el primer piso, que sería, pues, como, no sé si conocen el edificio, ahorita les voy a mostrar una fotografía, que se encuentran unas panaderías, unos cafés, un restaurante, un local de comercio, de venta de electrodomésticos, y en los pisos superiores se encuentran oficinas de abogados, como lo muestro en esta fotografía, de abogados, ingenieros para pilotar, y hasta un sindicato hay dentro de este edificio, pero hay una portería en el primer piso que es la que te impide el libre ingreso a este. Y ya para finalizar, pues esto es simplemente un reconocimiento a un edificio que marcó la entrada de la modernidad a la ciudad de Medellín y que trajo consigo un montón de tecnologías a la forma de construir, a la forma de habitar, y que de cierta forma marcó una tendencia y una ruptura en la arquitectura. Mi conclusión va un poco más hacia cómo se han perdido los espacios, cómo malas administraciones y malos análisis de urbanística han dejado que se pierdan tantos bellos lugares y espacios dentro de la ciudad, como lo fueron el Teatro Junín, como lo fueron el Palacio Arzobispal, como fue el Parque Berrío en sí. Mi crítica hoy es contra la línea A, o sea, contra el metro y contra su paso por todo el centro de la ciudad,
el cual anula por completo mucha de la vida que se llevaba en este centro. Esto lo digo porque el Parque Berrío pasó a ser no solamente un espacio de concentración o un lugar o un centro de encuentro o un centro comercial, cultural, sino que quedó de lado hacer las escalinatas de una estación del metro, que trajo consigo también la modernidad y el ingreso pues de una nueva forma de transportarse, pero que a mi parecer no tuvo una buena planeación con respecto a estos espacios históricos o que cuentan la historia de nuestra ciudad. Esta imagen, que a mi parecer es muy diciente, ya les voy a, pues está cargando, da mucho que pensar. O sea, a todas las imágenes que les he mostrado en esta tarde sobre el Parque Berrío, y que ahora conozcamos el Parque Berrío como lo que es, que para mucha gente es solo el centro, un punto de encuentro para que te roben. Ahora podemos ver cómo una mala decisión anuló un espacio y anuló no solo, anuló varios espacios, perdón, no solo de una manera como temporal, pues porque mucha gente decía que después de la construcción y todo esto, se iba a poder adaptar el espacio para que el Parque Berrío siguiera teniendo su papel protagonista, como lo es, porque la plaza principal de Medellín, pero no fue así. Simplemente se convirtió en la antesala de la estación Parque Berrío y se cerró por completo lo que fue uno de los principales centros de concentración y de encuentro de la ciudad. Ya para finalizar, qué pena que creo que ya me extendí un montón, creo que es importante reconocer la falta de análisis y la falta de, ¿cómo decirlo?, como el afán de convertir a Medellín en una ciudad moderna, innovadora, que se compare con otras, pero que se sigue destruyendo edificios para construir otros, sabiendo que se podría apropiar de muchos de estos con los que contamos ya hoy en día y darles un nuevo aire o una segunda vida, como se dice coloquialmente, para no tener que hacer, pues primero me parece que es un hecho muy necesario destruir un edificio para construir otro, sabiendo que se pueden hacer muchos trabajos de reconstrucción, y que se puede dar una segunda aliento, como les decía, a estos espacios. Este es el caso del edificio Henry, que hoy en día tiene anulada por completo su visual, porque el metro pasa por el frente de su fachada, porque el metro rompió con el ingreso a este edificio, porque pues es un edificio que hoy la gente pasa por ahí y no sabe que fue el primer rascacielos de la ciudad, no sabe que fue el primer edificio con un ascensor en la ciudad, y que esto no es simple, pues no es simplemente algo que se debe dejar pasar de largo, sino que es algo que se debe reconocer. Entonces creo que la poca planeación que ha habido en nuestra ciudad y el poco reconocimiento a algunos edificios, algunos espacios, ha dejado en el olvido parte de nuestra historia, porque la historia también es estos objetos tangibles que dan cuenta de lo que fuimos, que dan cuenta de la influencia de otros países, que dan cuenta de cómo nos hemos transformado. Pero yo siento que Medellín, en el caso de Medellín, ha sido una constante destruir para construir. O sea, empezando porque no tenemos ni siquiera un centro histórico como lo tiene Bogotá o como lo tiene Cartagena, sino que simplemente es una valla café que dice centro histórico, pero hay un montón de edificios que son de mitad del siglo pasado, o alguna casona en el Parque Bolívar, que es por ejemplo la casa de Pastor Restrepo, o las iglesias, pero que no son un espacio donde vos llegas y te reconoces el pasado, sino que simplemente es una amalgama de diferentes arquitecturas. Pues esto era un poco lo que quería contarles.
es un recuento pues muy largo, es ¿cómo decirlo? Un trabajo en el que sigo literalmente trabajando, que es como darle un reconocimiento a los espacios de la ciudad que se han perdido y conocer un poco de nuestra historia, conocer, pues saber dónde estamos parados, que creo que es lo más importante. Y ya, espero pues que haya sido clara y cualquier duda me la pueden escribir y estaré dichosa de contestarla. Muchas gracias. Listo, Valentina, muchas gracias por compartirnos este trabajo tan interesante. Por ahora no hay preguntas, entonces voy a dar paso a la compañera Xiomara, que nos va a hablar sobre el ferrocarril de Antioquia, sus precedentes. Hola a todos, ¿cómo están? No sé si me ven, me escuchan. Un minutito, por favor, y les presento la pantalla. Gracias. Buenas tardes, Xiomara. Hey, se escucha y se ve. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué pena, problemitas técnicos con mi computadora. Tranquila, Xiomara. Igual también recuerden que a medida pues que van surgiendo preguntas de estos espacios, pueden posicionarlos en el chat para ahora pues en la parte final tener otro espacio de preguntas y respuestas dedicadas a esta mesa. Bueno, ahí veo que Xiomara tiene la diapositiva. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Así como lo han hecho los anteriores compañeros, me presento. Mi nombre es Xiomara Martínez, soy estudiante del pregrado de Historia de la Universidad de Antioquia. Pues esta presentación, la vuelvo a pasar, esta presentación, este proyecto, este pequeño trabajo, porque la verdad fue una pequeña investigación, se hizo pues en el marco de una investigación propuesta para uno de los cursos que tenemos pues en nuestro pensum, que es Historia de Colombia. Dentro de esto nos acercamos un poco pues a la historia regional. La idea de estudiar el ferrocarril para mí no era como atractiva en tanto en general la historia del ferrocarril, la historia de muchas de las cosas que han surgido a partir de la modernización o de la industrialización de este pequeño gran recoveco que tiene Colombia, que se llama Antioquia, ha sido bastante pues acaparada por los historiadores a lo largo de los años. Entonces, en este caso, me acerqué a la historia del ferrocarril, pero desde su constructor. No sé si, disculpen la interrupción, se escucha mucho el sonido de afuera, me pongo audífonos, es que para mí se escucha bastante. Se escucha bien, Xiomara. Listo, muchas gracias entonces. Para hacer una pequeña introducción a Francisco Javier Cisneros, el cual lo hemos escuchado todos al menos alguna vez llegando a la estación del Metro Plus o pasando por la estación de la línea del metro. Este señor nace en Cuba el 28 de diciembre de 1836. Tiene una introducción a estudios bastante técnicos y estudia lo que ahora podemos catalogar como una ingeniería, como construcción, y fue recibido también en los Estados Unidos como estudiante en el Instituto Politécnico de Troy, el cual pues se dedicó a formar ingenieros que se repartieron también por todo el mundo para esta época, que fue como la época más impactante en la construcción de vías férreas alrededor del mundo, como también lo señala Henderson, que parte pues de la 1850 a la mitad de este siglo tan conflictivo en términos de cambios y de sucesiones en términos de infraestructura en todos los países.
Entonces, Francisco Javier Cisneros viene a ser como la cara de esta pequeña investigación. Nosotros, porque pues, la investigación la completé con un compañero de la carrera, nos dedicamos a averiguar qué había entre los papeles que estaban a nuestra disposición. Un poco más adelante les hablaré también sobre las fuentes que utilizamos, pero este señor era bastante organizado. En su naturaleza encontró en los diarios, en las memorias, en su escritura, el proceso para desahogarse y hablar con sí mismo, y para nosotros ha sido una fuente espectacular para encontrar formas y otras también maneras de entender la historia normal del proceso de transformación de Colombia y de Antioquia. Su participación en la construcción de los ferrocarriles empieza desde el 14 de febrero de 1874, cuando se hace el primer contrato. Este contrato está totalmente transcrito y pues, con base a esto, en base a este contrato, nosotros pues empezamos como a desligar todas las pequeñas cosas que quisimos preguntarle al ferrocarril de Antioquia sobre su construcción. Este contrato lo firma con el Estado soberano de Antioquia, no directamente con el Estado, pues, con el gobierno colombiano, que tampoco era como una realidad, sería un poco anacrónico. También él hace parte de la construcción del ferrocarril del Cauca, de Girardot, La Dorada, el de Bolívar y el tranvía de Barranquilla. Todo eso porque este señor venía de trabajar en los ferrocarriles, también en la construcción de los ferrocarriles del Perú. Entonces traía como una pequeña experiencia, lo cual hizo que las élites económicas antioqueñas se fijaran en él, también por recomendación de otros personas con influencia económica en la región. Para darles un poco en un contexto también por qué nos gustó este tema y porque también entre tantas historias, tantas temáticas, nosotros podemos también apelar a estas fuentes, como ya lo han discutido en toda la presentación, lo cual me ha parecido maravilloso. Yo digo, bueno, yo me estoy acercando a esto que yo puedo determinar como una fuente primaria o una fuente normal, como la podríamos llamar en la academia, pero justo todo lo que queda escrito, todo lo que queda visto, todo lo que queda dicho, siempre nos echa para atrás y nos muestra también para adelante. Entonces, para los antecedentes, nosotros encontramos que este camino del Nare había sido desde el comienzo de la colonización de todo el territorio colombiano, el camino que se había usado para ir desde Río Magdalena hasta lo que es ahora la ciudad de Medellín. El camino del Nare data desde el siglo XVIII, como lo pueden ver en pantalla, y la conexión se hacía a través de las mismas selvas, esos caminos no eran algo trazado, no es algo que se encuentre en este momento pues activo o una carretera que podamos recorrer. Además de este camino del Nare, se habían dado otros intentos de construir una vía o un medio de transporte que recorriera Colombia en general para implementar un desarrollo económico, conectar el país, y se había intentado con el ferrocarril de Panamá, que fue antecedente también al canal de Panamá. Por muchas razones no se terminaron todos los proyectos que se empezaron antes del ferrocarril de Antioquia. Uno de ellos fue la bastante división, la marcada división entre los estados soberanos que estaban peleándose el desarrollo económico en la región, no solamente Antioquia, sino también en el norte del país, de Cartagena, también la predominancia que trataba de mantener el Estado central desde Bogotá. Entonces, estos proyectos a escala nacional no habían sido posibles en tanto esta división estaba presente, y de hecho pasaría un poco más. Bueno, para ser sinceros, todos conocemos nuestra realidad en el país. En este momento no tenemos una vía federal que nos una a todos. Entonces, cada gobierno
cada estado sacó por su cuenta entre sus élites económicas la facultad de construir un ferrocarril o una línea férrea, una línea de hierro, como se le comentaba antes, para que pudiesen sacar sus mercancías de una manera más eficiente desde el centro del Valle de Aburrá. Para los antecedentes previos directos a la construcción del ferrocarril, en 1863 está la posesión de, como presidente del Estado soberano, Pascual Bravo. Pascual Bravo fue un visionario que escribe, hace y también recita, y en este caso es el ensayo sobre la situación de la República, en el cual deja clara la necesidad de la construcción de un nuevo camino entre Medellín y Magdalena. Él todavía no se imaginaba cuál podía ser. Estos tres hombres hicieron parte también de la directa vinculación entre Cisneros y el Estado soberano de Antioquia. Henry Meigs, Pedro Justo de Río y George Ballard Griffin. Ellos hicieron como la conexión entre Francisco Javier Cisneros y el Estado soberano de Antioquia. Las conversaciones, los motivos, las maneras, todo quedó escrito y pues no hay como espacio para hablar de cada una de las conversaciones, que me parece lo más interesante de una investigación, no solamente para llegar al medio, sino al fin, sino para conocer todos los medios por los cuales se llega a un contrato final con este personaje que fue tan relevante en el proceso de modernización del gobierno, la gobernación y del Estado Mayor de Antioquia. La construcción del ferrocarril surge en el año 1866. Desde ese año se puede contar que históricamente empieza la construcción de ferrocarriles en Colombia con la Ley 78, que autorizaba al gobierno del Estado para fomentar la apertura de un camino carretero de rieles o camino de hierro, en el cual Medellín se pudiese unir con un río navegable. No era directamente el Magdalena, porque hubo muchas otras ideas, como conectarlo con el Atrato, que tampoco fue posible dada el terreno y lo difícil de la situación de atravesar montañas, subir y bajar 2 veces. En este caso, todo para implementar y contribuir al comercio, la exportación y también la importación. Todo esto fomentado también por las élites de Antioquia, para dar a conocer tanto al Estado de Antioquia dentro de Colombia como en Colombia, para posicionarla dentro de el eje mundial de la industrialización y también darle un nombre en términos de materias de exportación. Todas las leyes que surgieron en ese periodo de tiempo hasta 1880 hacen que sea posible la aplicación del primer contrato, el cual le cede a Cisneros una parte importante de las tierras adyacentes al trazado principal de ese ferrocarril. El trazado, vale decirlo, ya estaba propuesto antes de que Francisco Javier Cisneros llegara y firmara su contrato. ¿Por qué es relevante? Porque también el fracaso del ferrocarril de Antioquia se va a medir por la imposición y también por un poco la terquedad, en términos bastante toscos, de las élites de encontrar como una explicación y una manera rápida de sacar como este ferrocarril a buen término. Este es el recorrido del ferrocarril que se planteó, y estas son como las secciones que estaban ya planteadas antes del proceso de firma del contrato. Las fuentes que nosotros encontramos están en el Archivo Histórico de Antioquia, en el Fondo Ferrocarril. La mayoría de la información, toda es de 1875-1877. Esto son los reportes de los cuales les hablé, de Francisco Javier Cisneros. En ellos hace reportes diarios sobre el estado del ferrocarril, sobre el estado de la construcción. Cabe decir de que él también se encontraba en el sitio donde
se debía construir. Disculpe, ¿cómo estoy de tiempo? Yo creo que ya se acabó. Sí, Xiomara, sí, pero sí, todavía te falta pues como para concluir. Intenta hacerlo como voy concluyendo tienes pues, el tiempo. como a grandes rasgos lo que quisimos hacer con este proceso. Encontramos también de que dentro de los contratos y todas las formas que hubo para que este ferrocarril se llevara a cabo, hubo bastantes recortes en el sentido de que el señor Cisneros se encontraba en contra del mismo trazado del ferrocarril porque decía que no lo veía viable. Esto es importante en tanto el café empezaba a ser la materia de mayor exportación, no tanto como el cacao u otras materias primas, pero empezaba a ser y él pronosticaba de que podía ser el mayor y pues, fue un pronóstico correcto. Después de eso encontramos el problema de las guerras de finales de siglo, lo cual paró este transcurso, este desarrollo del ferrocarril y también fue como un atraso que sufrió también Colombia al no poder completar una vía férrea que conectara directamente todo el país o al menos con otra provincia o con otro estado. Es más o menos lo que les quería comentar. Hay muchas otras cosas que podemos también sacar de estos proyectos, proyectos que se empiezan y no se terminan, proyectos que no podemos catalogar como fracasos porque también hacen parte pues, de la historia pues, que nos compete a todos. Y así como habló la compañera anterior, son procesos que han quedado en tanto su construcción, en tanto los términos precedentes un poco relegados, porque estos precedentes también nos dan una explicación de la situación actual y todos los proyectos que se tratan y no se resuelven, así como pues, y cosas que quedan relegadas, así como pasó con este edificio que es una investigación maravillosa. Muchas gracias a todos y disculpen el tiempo. No, muchas gracias a ti, Xiomara. Bueno, Nicolás. No, sí, era para, básicamente también para darle las gracias a Xiomara eh, y abrir el espacio para las preguntas. Pues hasta ahora no hay preguntas en el chat, entonces quien quiera puede pues, prender su micrófono y participar. Exacto, sí, los invitamos y las invitamos a quizás a poner sus preguntas o a participar. Bueno, Laura Cristina López está. Bueno, Laura. Bueno, parece que abandonó la reunión. Bueno, si alguien más tiene intervenciones, preguntas de las dos ponencias. Perfecto, Cristian Camilo está levantando la mano. Muy buenas tardes para todos y todas. No, tengo es más un comentario para Xiomara, por si de pronto quiere seguir trabajando el tema del ferrocarril, o para sugerirle una monografía de grado que se llama Trabajo carcelario y vías de comunicación, la construcción del camino carretero y el ferrocarril de Antioquia, 1871-1876. Si quieres enseguida te lo pongo en el chat, es una monografía que se hizo el año pasado, está colgada pues en el repositorio de la Universidad de Antioquia, entonces solo era para eso. Ya enseguida te pongo el nombre completo en el chat, listo. Muchísimas gracias. Perfecto, Cristian Camilo, muchas gracias por la recomendación. Ahora sí, creo que Laura Cristina también tiene una participación. Sí, qué pena, es que mi gato me hizo salir de la reunión. Tranquila. Yo quería agradecer a Valentina y a Xiomara por las intervenciones. Como ingeniera civil y estudiante de historia, me parece
muy interesante que haya, o sea, no he visto como ese interés en los historiadores de adentrarse en la historia de las construcciones, de las diferentes construcciones de la ciudad o del departamento. Eso normalmente lo hacen los arquitectos, ¿cierto? Entonces, me encantaron sus exposiciones ambas. Me encantaría poder sentarme a conversar, porque, como les digo, hablar de esto con historiadores no es como muy común. Y me encantaría pues ver cómo manejaron fuentes, cómo trabajaron las líneas, ¿cierto? En vista de que yo también me voy a embarcar en un proyecto de investigación en patrimonios, ¿cierto? Me encantaron pues enormemente sus participaciones y muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura, Cristina. Sí, pues por ejemplo, en mi caso, los principales fuentes secundarias que encontré eran de dos arquitectos, Luis Fernando González, que ha hecho varios estudios específicos sobre el edificio, y Luis Fernando Molina, que sí ha tratado más de hablar de la historia local y de la arquitectura local desde su campo como arquitecto. Es muy interesante cómo vamos. Yo creo que de un tiempo para acá ha venido trabajando mucho más en esto de la historia de los objetos, que es como un poco de la cultura material. Y en este caso, pues es un tema que a mí me llama mucho la atención. Pero, pues todos los compañeros que quieran, les puedo compartir mi trabajo, o no sé si la jornada va a publicar las investigaciones, de cualquier forma abierta a tener alguna conversación con la persona que esté interesada y de compartirle mi investigación, porque lo importante es seguir como construyendo discursos que vayan en pro de la construcción de nuestra historia. Muchas gracias, Laura. Lo mismo por acá, Laura, muchísimas gracias por el interés. Pues usualmente, pues esto fue solamente un tema de investigación, la verdad, para un trabajo, pero fue bastante interesante en tanto pudimos acceder a fuentes que consideramos primarias, fuentes de archivo, fuentes en las cuales nos pudimos sentar y recorrer pues las páginas viejas del puño y letra de Francisco Javier Cisneros. Este señor pues no solamente se encargó de construir ferrocarril, sino que dejó una huella muy importante también en la ingeniería y en la construcción en Medellín. En tanto a fuentes, hay varias monografías pues respecto al ferrocarril, uniéndome también al aporte que hizo el compañero Cristian. Otro que nos pareció súper importante está el libro Francisco Javier Cisneros y el ferrocarril de Antioquia de Gabriel Latorre, el cual fue encomendado para su escritura. Usualmente los historiadores estamos conscientes, bueno, también los que estudiamos para historiadores, estamos conscientes que las cosas que son a veces encomendadas tienen como la particularidad de ensaltar, exaltar o enaltecer las cosas sobre las cuales están escribiendo. Pero el ferrocarril de Antioquia estaba destinado a ser y pudo ser una maravillosa obra, igual que como lo es pues el edificio de Henry. Tuve la oportunidad pues de ver esas fotos y qué lástima cómo se le puede dañar la fachada a algo tan bonito. Otro pues que sí es como bastante clásico está pues los libros de Harrison, John B. Harrison. Él también escribe mucho sobre industrialización y pues ahí se pueden encontrar muchas bibliografía, muchas fuentes de las cuales pues puedes tomar también para hacer estos estudios sobre modernización y industrialización en términos físicos, pues en términos materiales. Y sí, allí pues tanteando también ese acervo que tenemos en la universidad en el piso 4, también se encuentran muchos recortes de periódicos, muchas cositas sobre las cuales sí las élites opinaban en los periódicos, y se pueden encontrar muchas partes de pues, ideas también de ingenieros civiles de la época que comentaban sobre el proyecto y daban su opinión. Entonces, sí, muchas gracias por todos y a todos. Gracias por sus respuestas, chicos.
La compañera Vienen Maritza nos pone en el chat que, bueno, agradece mucho a las dos ponentes y que disfrutó mucho escucharlas y sus apoyos visuales. Y sí, entonces como también me sumo a los agradecimientos, estuvieron muy buenas las ponencias, muy interesantes. Y también como vale la pena ver como en tanto las dos mesas, las construcciones de las memorias también desde lo literario, también desde lo simbólico, pero también desde lo material. Entonces, bueno, ese es como mi aporte. Bueno, no sé si alguien más tenga algún tipo de pregunta, intervención, o para ir terminando este primer día de las segundas jornadas de estudiantes de historia. Entonces, bueno, aquí. Listo, muchas gracias, profe Sandra. Entonces, bueno, con esta participación, pues terminamos la última ponencia del día. Muchas gracias, Xiomara. Muchas gracias a todas las personas también que nos propusieron y que se animaron a comentar un poco sobre sus proyectos y las reflexiones pues, que se han brindado a partir de eso. Les recordamos también inscribirse al enlace que está en el grupo, aquí en el chat, para la asistencia. Y bueno, que mañana seguimos con el segundo día de las jornadas a las 2 de la tarde, ¿cierto? En la mesa de Historia Social y Memoria. Van a haber también unos trabajos bien interesantes para que estén pendientes también en nuestras redes sociales. Y tendremos pues la charla final del evento con el profesor Eduardo Domínguez, una conversación sobre las nuevas como perspectivas políticas que se pueden abarcar desde la historia. La profesora Claudia creo que no se encuentra, pero igual también agradecemos mucho su participación. Sabemos pues que no fue fácil, pero igual pues muchas gracias por tan sabias reflexiones. Y bueno, muchas gracias, no olviden que seguimos pues con más jornadas de estudiantes de historia y feliz día. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias. Listo, ustedes, muchas gracias. Que les vaya bien. Gracias a todos, feliz tarde.